Hola mis curiosos, sean todos bienvenidos a un nuevo video. En el video de ahora he preparado una lista para ti con 10 trabajos que no creerás que existen. Desde constructores profesionales de Lego, donde puedes ganar miles de dólares al año, hasta ser un cuidador de cuervos en la Torre de Londres. Así que suena curioso esto, ¿no te parece? Solo que antes de empezar con el tema, tengo una pequeña pregunta para ti. En mi video anterior, el de los inventos locos que ganaron millones de dólares, te conté sobre una manta bastante curiosa que ha vendido miles de unidades alrededor del mundo. ¿Por casualidad te acuerdas del nombre de esa cosa? Si viste mi video anterior, seguramente ya sabes la respuesta. Y si no, pues ya te fregaste. Aquí te voy a dar estas 4 opciones en tu pantalla. Elige la que tú creas correcta y escríbela acá abajo en los comentarios en este momento. Al final del video, yo te voy a decir el nombre de esa manta y vamos a ver si acertaste con tu respuesta. ¿Te parece? Ahora sí, ponte cómodo y que lo disfrutes, compañero. Soy el Curioso Ben. ¿Y tú? ¿Qué tan curioso eres? Ser niñera quizá no sea el trabajo más raro que hayas escuchado, ¿verdad? ¿Pero alguna vez oíste hablar de las niñeras de Norland? Estas niñeras son un grupo de mujeres altamente preparadas para cuidar a los hijos de la realeza. No se trata de cualquier niñera, sino de las mejores niñeras del mundo. Durante un periodo de 4 años, a estas mujeres se les prepara y entrena para ser contratadas por las familias más exclusivas y ricas del mundo. Durante ese periodo de tiempo, se les enseña lo básico que toda niñera debe conocer, como cuidar de un niño, costura y otras cosas similares, pero también cosas fuera de lo común, como artes marciales y defensa personal. Recuerda que estas niñeras trabajan para familias adineradas e importantes, así que es posible que en algún momento tengan que enfrentarse a alguna amenaza potencial que ponga en peligro su vida o la del pequeño al que están cuidando, y tienen que saber cómo actuar en esas circunstancias. Estudiar en el colegio de Norland para convertirte en una de sus niñeras no es algo barato, cuesta cerca de $20,000 al año. Es más costoso que estudiar en una universidad de prestigio, pero al salir de la carrera tienes trabajo garantizado y con muy buena paga. No muchas personas saben de la existencia de estas niñeras y se les considera como uno de los trabajos más extraños y curiosos del mundo. ¿Sabías que existe un trabajo donde te pagan por cuidar cuervos? El nombre oficial de este puesto de trabajo es el Raven Master. Bueno, para ser honestos, únicamente una persona en todo el mundo desempeña esta labor. Su nombre es Chris Scaife y es el encargado de cuidar de los cuervos de la Torre de Londres. Su labor es considerada muy importante por la realeza. No es un puesto decorativo, en realidad es todo lo contrario. Existe un decreto real que dice que en la Torre de Londres deben vivir al menos 6 cuervos siempre. Si la cantidad de cuervos es menor a 6, ya sea porque se fueron de la torre o porque murieron, el reino de Inglaterra podría sufrir grave peligro y cosas muy malas van a suceder. Así que más les vale cuidar de esos animales porque su vida depende de ello. Actualmente viven 8 cuervos en la torre, así que no hay ningún problema. Para este trabajo tan importante han designado a Chris. Él se encarga de que los cuervos estén saludables y que no les falte nada, y a cambio recibe un pago. Pero este puesto de trabajo no es para todos. Para poder convertirte en el cuidador de los cuervos, primero debes ser un guardia de la Torre de Londres. Pero ser un guardia de la Torre de Londres tampoco es para todos. Primero tuviste que servir en el ejército por al menos 22 años. Así que ya te imaginarás que Chris ha pasado muchos años sirviendo a su país antes de poder convertirse en el cuidador oficial de estos cuervos. En Japón existe un trabajo que no encontrarás en ninguna otra parte del mundo. Se les conoce como Shiya o empujadores. Su trabajo básicamente consiste en empujar a los pasajeros en los vagones del metro durante las horas pico. En algunas ocasiones también realizan la tarea contraria, que es la de sacadores, sacando a pasajeros que intentan subirse demasiado tarde o cuando el tren ya va topado de gente. Su tarea es bastante útil durante la mañana y la noche. En la mañana, cuando la mayoría de personas van rumbo a su trabajo, muchas estaciones están llenas de personas que quieren viajar. Así que los Oshiya están ahí para asegurarse que todo salga bien. Durante la mitad de la mañana, el mediodía y parte de la tarde, su trabajo no es tan demandante, así que pueden tomarse un pequeño descanso si así lo desean. Pero cuando se acerca la noche y las personas van de regreso a sus casas, luego de una jornada larga de trabajo, los empujadores entran en acción nuevamente y empiezan a empujar a la gente como locos. Hasta hace algunos años, este trabajo ni siquiera existía, pero a medida que las estaciones empezaron a llenarse de turistas y pasajeros que iban a diferentes puntos de la ciudad, surgió este nuevo puesto de trabajo y ha sido bastante efectivo desde entonces. ¿Si habías escuchado hablar de este trabajo antes? Tengo hambre. Vení, deja de empujarme. ¿Te gustaría ganarte la vida construyendo enormes figuras con Legos? Si te encanta crear figuras complejas con Legos, quizá este sea tu trabajo soñado. Alrededor del mundo existen personas a las que Lego ha certificado como profesionales de construcción de figuras complejas. Estos maestros constructores son empleados por el grupo Lego para darle vida a esas enormes estructuras que se construyen para convenciones o eventos importantes. Si alguna vez has visto alguna figura sorprendente fabricada con Legos, seguramente fue construida por uno o por varios de estos maestros certificados. El camino para convertirse en un maestro constructor
constructor no es tan fácil como podrías imaginar. En realidad no basta con tener entusiasmo o haber construido algunas figuras de Lego complejas. Este trabajo requiere muchos años de preparación y de ciertos conocimientos artísticos y de ingeniería. Para que te des una idea de lo difícil que es, alrededor del mundo solo existen 40 maestros constructores de Lego certificados. Cada año cientos de personas se aplican para formar parte de este grupo, pero no todos son aceptados. Es bastante exclusivo. No hay mucha información sobre la cantidad de dinero que ganan estas personas anualmente, pero considerando los conocimientos que debes tener y que no todos califican, debe ser una oferta jugosa. ¿Sabías que en Tokio puedes alquilar a una persona para que se haga pasar por tu pareja por unos $50 la hora? Y no solo eso, también puedes alquilar a personas que se hagan pasar por tus amigos o familiares falsos. La idea de este negocio nació por un hombre llamado Yuichi Ishii. Su empresa tiene cerca de 1200 empleados o actores, como a él le gusta llamarlos. Estos actores pueden desenvolver su papel en diferentes circunstancias, dependiendo de tus necesidades. Por ejemplo, si necesitas a una persona que se haga pasar por tu pareja para subir una foto a Instagram, ellos tienen actores para eso. O si necesitas a dos personas que se hagan pasar por tus padres para asistir a algún evento, también tienen actores para eso. El nombre de esta empresa es Family Romance y tienen actores que pueden trabajar por horas fingiendo ser tus amigos, padres, esposos, novios o compañeros de trabajo. El cliente puede elegir entre todos los actores en función de sus preferencias sobre el aspecto físico y la personalidad. Según su fundador, el producto estrella de su empresa es alquilar amigos para hacerse selfies que pueden subir a su Instagram o cualquier otra red social. Si no tienes muchos amigos y quieres fingir que los tienes, este servicio es para ti. El precio de un actor para estos casos es de $70 la hora. Yuichi Ishii quiere expandir su negocio para que funcione en otros países. Si se diera el caso y esta empresa llega a tu país, ¿te gustaría trabajar de actor y ser la pareja o el amigo de algún desconocido? ¿Alguna vez escuchaste hablar de los ordeñadores de serpientes? Un ordeñador de serpientes es un zoólogo especialista que puede extraer veneno de serpientes y otros reptiles venenosos, con el fin de crear antídotos para investigación médica. Las personas que realizan este trabajo están capacitados para el manejo de estos animales. No es nada fácil lidiar con serpientes venenosas, como ya te imaginas, ya que al mínimo error que tengas, tu vida corre peligro. Es por eso que un ordeñador de serpientes tiene que pasar por varios entrenamientos especiales antes de poder ejercer su trabajo. Es una profesión que requiere bastante educación y preparación, porque tu vida está en juego en todo momento. Los ordeñadores de serpientes trabajan en serpentarios o laboratorios donde se investigan a serpientes y otros reptiles venenosos. Su salario anual es cercano a los $60,000. Para poder realizar su trabajo, tienen estrictas medidas de seguridad antes de realizar la extracción del veneno, y para que, en caso de sufrir una mordedura, no resulte fatal, sino que pueda ser atendida a tiempo. La mayoría de personas que tienen muchos años trabajando de esto ya han sufrido varias mordeduras. En realidad no es algo del otro mundo, pero casi nunca resultan fatales porque ya tienen protocolos para cada situación. Si te gustan las serpientes, creo que este trabajo quizá te interese. ¿Ya has escuchado hablar de los durmientes profesionales? Son personas a las que se les paga por dormir, aunque te suena mentira. Seguramente te preguntarás quién te pagaría por dormir, ¿cierto? Usualmente las compañías que contratan estos servicios están relacionadas con la industria de los hoteles o son laboratorios que estudian todo lo relacionado al sueño. Pero no es tan sencillo como suena. En realidad tienes que cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, debes tener la capacidad de dormir con cables conectados a ti, sabiendo que estás siendo observado en cada momento que pasas dormido. Esto puede ser muy incómodo para algunas personas. Dormir en casa es una cosa, pero dormir con cables conectados y siendo observado por alguien más es algo totalmente diferente. La realidad de este trabajo es que no es un puesto fijo, no es un trabajo de todos los días. En realidad te contratan por proyecto. Por ejemplo, en el año 2019, la NASA abrió la vacante para durmientes profesionales por un par de meses. Pagó $18,000 a un grupo de personas que estuvieron dispuestas a quedarse en cama por un periodo de 60 días. No podías levantarte en ningún momento y estaba siendo monitoreado todo el tiempo. Así como este proyecto de la NASA, surgen otros alrededor del mundo, donde los durmientes profesionales reciben dinero a cambio de ser examinados mientras duermen. Maldita basura. Benny, no te voy a pagar por dormir todo el día. Existe un trabajo donde te pagan por degustar comida para perros y gatos. Estos catadores se ganan la vida probando croquetas para mascotas y dando su opinión a empresas que se encargan en fabricarlas. Es una profesión bastante curiosa que no todas las personas conocen. Usualmente, cuando pensamos en catadores, se nos vienen a la cabeza los catadores de vino, de café o de chocolate, pero nunca un catador de comida para mascotas, ¿verdad? Estos catadores prueban el sabor, la textura y el olor y después elaboran informes detallados describiendo cada cosa, en qué pueden mejorar y qué deben mantener. Su labor es bastante importante
importante para las empresas. Para que el producto que van a lanzar tenga éxito y no sea rechazado por las mascotas, primero deben pasar este filtro antes de salir al mercado. Una vez que todo está perfecto, lanzan el producto asegurando que la inversión rendirá frutos. Así que si tienes una mascota, puedes estar tranquilo, ya que tiene el visto bueno de un paladar humano especialista en su área. Se dice que estas personas pueden ganar entre $30,000 al año para alguien que es un novato, hasta $75,000 al año para alguien que ya tiene más experiencia en el área. Si te gusta comer croquetas para perros o gatos, quizá este trabajo te interese. Este es uno de los trabajos más extraños del mundo: modelaje de desnudo artístico. Básicamente consiste en sentarte durante varias horas sin ropa frente a un grupo de estudiantes o frente a un artista que se tomará su tiempo para pintarte o dibujarte. Por obvias razones, este no es un trabajo para todas las personas. No todos nos sentimos cómodos quitándonos la ropa frente a un grupo de personas desconocidas para que nos dibujen. Pero para un modelo de desnudo artístico, la idea de posar sin ropa por varias horas es parte de su trabajo. Este trabajo existe desde hace siglos en casi todo el mundo, aunque en años recientes la práctica ha disminuido considerablemente. Cada vez menos escuelas de arte lo practican y en los museos donde solían presentarse este tipo de obras también se ha cancelado. Para las personas que trabajan de esto, el principio suele ser muy complicado, pero una vez que toman confianza con su cuerpo y con el hecho de estar siendo observadas, todo se vuelve más fácil. Una vez superada esa barrera, la parte fea del trabajo es que es bastante aburrido. El trabajo consiste en quedarse viendo un punto fijo durante horas y horas mientras alguien te está dibujando, y eso no es tan fácil como suena. Es muy aburrido y cansado. Ya que cada vez se practica menos, creo que ese es uno de los trabajos más raros del mundo. ¿Te gustaría que te pagaran por abrazar a desconocidos? Existen varias agencias alrededor del mundo que tienen un trabajo bastante peculiar: abrazadores profesionales, que básicamente consiste en abrazar a desconocidos para hacerlos sentir reconfortados. No se trata de una persona cualquiera. En realidad, estas personas han sido certificadas y han tenido que pasar por varios cursos para poder desempeñar este trabajo. El objetivo de los abrazadores profesionales es el de hacerle sentir al cliente que no está solo, así como ayudarlo a superar algún tipo de trastorno. El trabajo no tiene ningún tipo de relación con situaciones wink wink. Eso está estrictamente prohibido para los abrazadores profesionales. Este tipo de trabajos son bastante nuevos en realidad. La demanda ha aumentado en los últimos años, ya que las personas se sienten cada vez más solas y necesitan que alguien los escuche. Las investigaciones han demostrado que sin el contacto físico es más probable que experimentemos soledad, depresión, ansiedad o estrés. Por esa misma razón, ahora incluso puedes contratar los servicios de una persona que trabaja abrazándote y escuchándote para que te sientas mejor. Sé que esto puede sonar como algo muy loco, pero si existe la oferta es porque hay demanda de esta clase de servicios. Y eso es todo por hoy. Sí que estuvo súper bueno este video, ¿verdad? Pues si te gustó tanto como a mí, deberías dejar un pulgar arriba en este momento, porque eso me ayuda muchísimo a saber si de verdad lo disfrutaste. Si quieres ver otro video con trabajos que no creerás que existen, ya sabes qué hacer. La respuesta a la pregunta del inicio del video es la opción D, la batamanta. Esta cosa que parece un gran vestido es conocida popularmente como la batamanta y ha vendido millones de dólares desde su creación. Si quieres ver un video con inventos locos que ganaron mucho dinero, así como la batamanta, acá arriba te voy a dejar un enlace para que vayas directito a verlo en este momento. Y como siempre te digo al final, antes de que te vayas, no olvides compartir este video con todos tus amigos para que la familia de curiosos siga creciendo. Y sígueme en redes sociales para que aprendas nuevas curiosidades todos los días. Ahora mira otro de mis tops dando clic a una de esas bonitas ventanitas que ves en tu pantalla ahorita. Y que el show continúe. Te veo en el siguiente. Adiós.